Hola a todas y todos, mi nombre es Natalia Nicoletti, soy adscripta de la materia y en este pequeño video, pequeña clase, vamos a ver las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Para esto primero vamos a conocer a Fernando de Herrera, ¿sí? Fernando nace aparentemente en 1534 en Sevilla, muere en la misma ciudad en 1597, y fue un poeta, un crítico y un erudito de la España del Renacimiento. De la vida de Fernando de Herrera no sabemos demasiado, pero sí tenemos un poco más de información sobre su producción. Las primeras obras de Herrera, que están más bien vinculadas a la cuestión mitológica, que se llaman La Gigantomaquia y El Rapto de Proserpina, desaparecieron en circunstancias sospechosas y sabemos de ellas por comentarios que han hecho otros autores en sus textos y por algunos comentarios que el mismo Herrera incluye en una de sus publicaciones de poemas. Las obras que sí se conservan son las que nos compete el día de hoy, las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, publicada en 1580, y una obra posterior, que es una obra poética, versos de Fernando de Herrera divididos y enmendados por él mismo, que se publica en 1585. Probablemente no sepamos tanto de la vida, de la biografía de Fernando de Herrera, porque él no pertenecía a los altos círculos de la sociedad española, ¿sí? Si bien sí pertenecía a los círculos intelectuales, aparentemente no era una persona que tuviera muy buena fama, por así decirlo, sino por el contrario, era una persona más bien obsesiva, ¿no? Como muy meticulosa, muy introspectiva. Y es importante que tengamos esto en cuenta para pensar la postura autoral de Fernando de Herrera al realizar las anotaciones a Garcilaso. Anotaciones generan muchísima polémica en España. ¿Por qué? Porque Garcilaso había sido erigido como el poeta de España, ¿no? Y en 1574, Francisco Sánchez de las Brozas, mejor conocido como el Brocense, publica una suerte de obra crítica llamada Obras del excelente poeta Garcilaso de la Vega, con anotaciones del licenciado Francisco Sánchez. En esta obra lo que hace el Brocense, más que una crítica textual como hace Herrera, y ya vamos a ver más adelante, es presentar al poeta y esto, ¿no? Ponerlo en el lugar del poeta de España, ponerlo como el modelo de imitación. Y el Brocense, que publica su obra 6 años antes que Herrera, estaba obviamente muy contento con su publicación, hasta que llega Herrera con su obra crítica y hace otra cosa, presenta otro tipo de texto que no tiene que ver ya tanto con Garcilaso en sí mismo, sino también con Fernando de Herrera. Y en este sentido, Herrera lo que hace es corregir a Garcilaso, ¿no? Decir, bueno, Garcilaso hizo esto, recopila las fuentes, ¿no? Dice, Garcilaso se basa o retoma o abreva de, no sé, Horacio, Virgilio, Petrarca, etcétera, y quizás yo hubiera hecho esto, ¿no? Esto Garcilaso lo está haciendo mal. Imagínense que en un contexto en donde Garcilaso estaba siendo el poeta del imperio, no caen bien las anotaciones de Fernando de Herrera, para nada. Sobre todo teniendo en cuenta que Fernando de Herrera en los círculos altos de la sociedad española, no era nadie, ¿no? Entonces, esto genera que un señor llamado el licenciado Prete Jacopín escriba una suerte de panfleto
que lo llama Observaciones del licenciado Prete Jacopín, vecino de Burgos, en defensa del príncipe de los poetas castellanos Garcilaso de la Vega, natural de Toledo, contra las anotaciones de Fernando de Herrera, poeta sevillano. Bueno, y acá se empieza a armar un lío tremendo, porque claro, al Prete Jacopín, que era amigo del brocense, no le gustó nada leer las anotaciones de Herrera, porque estaba en algún sentido desestimando la palabra del brocense y desestimando a Garcilaso como poeta del Imperio Español. Entonces, el Prete Jacopín publica, digamos, esta especie de panfleto, descargo y demás. Herrera le contesta, bueno, y se empieza a generar un ida y vuelta que es muy interesante. No vamos a ahondar demasiado en ello, pero bueno, si quisieran saber más, nos pueden consultar y les mandamos las cartas para que las lean. Bien, ahora sí, metiéndonos un poco más en la obra, las anotaciones de Herrera, como decíamos, se publican en 1580, y decimos que Herrera fue el primer crítico textual, ¿no? Y que las anotaciones, además de ser una de las obras más representativas de la lengua española, generaron estas polémicas de las que ya estuvimos hablando. ¿Qué pasa con esto? A Herrera, los versos de Garcilaso le sirven de excusa o como estímulo, podríamos decir, para verter todos los conocimientos que Herrera mismo tiene. Recordemos que Herrera era un erudito, ¿sí? Entonces, a lo largo de muchísimas páginas, porque son muy extensas las anotaciones, Herrera lo que hace es proponer una teoría poética, ¿sí?, que se aborda desde una doble perspectiva, ¿no? Y ahí Herrera se planta como crítico y también como creador, ¿no? Y en este sentido tenemos que pensar que el hecho de elegir a Garcilaso no es azaroso. Como habíamos dicho anteriormente, Garcilaso había adquirido la categoría de modelo de imitación, que es un estatuto que hasta entonces, en el humanismo renacentista, solo habían alcanzado los clásicos grecolatinos, Horacio, Ovidio, Cicerón, y algunos italianos como Petrarca. Entonces, en este sentido, podemos ver que Herrera no es que elige cualquier poeta, sino que se centra justamente en el poeta que estaba en auge en el momento, ¿sí? Y también tenemos que pensar que Garcilaso le viene bien, le sirve a Herrera como punto de partida, no solo para demostrar la erudición de Herrera, sino para establecer, y esto es muy importante, una nueva forma de creación poética, que obviamente va a tener la base en los versos de Garcilaso, pero que Herrera va a modificar buscando un lenguaje sublime e íntimo que se va a representar en la propia producción poética de Fernando de Herrera, ¿no? Entonces nosotros tenemos estas anotaciones publicadas en 1580, en donde Fernando de Herrera busca un nuevo lenguaje poético, ¿sí?, que después implementa en su obra poética publicada en 1585. Entonces, en este sentido, podríamos pensar que con las anotaciones, además de legitimar a Garcilaso, porque lo legitima, más allá de las valoraciones positivas o negativas que Herrera pueda tener de la poesía de Garcilaso, también se allana el camino para imponer su figura autoral ya no como crítico, sino como poeta. Herrera es mucho más conocido como crítico y no como poeta, entonces él necesita allanarse ese camino y una de las maneras es realizar estas anotaciones. Y además toda la polémica que surgió en torno a esas anotaciones, a Herrera le vino muy bien para estar en boca de los círculos intelectuales, por supuesto. Entonces podemos pensar que estas anotaciones son modo, ¿no?, y manera de hacer una propia poética. Las anotaciones inician con un prefacio que está escrito por Francisco de Medina, ¿no?, en donde desarrolla el uso de la lengua española. Inmediatamente después de eso nos encontramos con una presentación general de Garcilaso
que Herrera mismo realiza siguiendo los modelos de las biografías griegas, ¿sí? Al estilo de Diógenes, Laercio y Plutarco. Que a ver, no vamos a ir a buscar cómo escribían biografías Diógenes, Laercio y Plutarco. Lo que nos interesa de esta información es que Herrera, para demostrar erudición, y porque puede hacerlo, retoma esos modelos biográficos y no otros, ¿no? Ahí hay una toma de decisión por parte de Fernando de Herrera. Bien, en el prefacio al primer escolio, acá estaría bueno aclarar lo que es un escolio. El escolio son notas breves. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, así pueden ver qué es un escolio y después vuelvo a esta. Ahí está. Bueno, como decía entonces, el escolio son algunas notas breves, ¿sí? A veces en el caso de Herrera no son tan breves, tenemos que decir esto, que tienen como objetivo exponer comentarios críticos y explicativos, ¿sí? Y es un sistema de glosa que utilizaban los copistas y que se implementa justamente en este tipo de textos más bien críticos para la corrección y la interpretación del texto original. Vean, acá les estoy señalando que acá donde dice H418, 419, 420, bueno, esto es el escolio, ¿no? Perfectamente esto. Vean que estos son breves, pero el 422, es larguísimo y sigue en páginas posteriores. Bien, entonces, volviendo al prefacio, al primer escolio, Herrera nos dice que su tarea es una ocupación con la que pretende abrir el camino a los que sucedieren para que no se pierda la poesía española en la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Y si bien como nosotros vimos hace un rato, hubo otros textos dedicados a comentar la obra de Garcilaso, como el del Brosense, a Herrera esto parecía no importarle demasiado y se sumergió en la fijación y apuntamiento de las fuentes garcilasianas. Entonces Herrera dice, y atrévome a decir que sin comparación alguna va enmendado este libro con más diligencia y cuidado que todos los que han sido impresos hasta aquí, y que yo fui el primero que puse mano en esto, porque todas las correcciones de que algunos hacen ostentación y quieren dar a entender que enmendaron de ingenio, ha mucho tiempo que las hice antes de ninguno se metiese en este cuidado. ¿No? Entonces, acá, si tenemos que parafrasear y traer un poco al siglo XXI, Herrera lo que está diciendo es, bueno, mi libro es mucho mejor que cualquier otro que se haya escrito porque es más minucioso, es más preciso, ¿no? Y en este sentido volvemos a pensar un poco en que Herrera no tenía tan buena fama por esto, capaz podríamos llamarlo un poco egocéntrico, narcisista, bueno, lo veremos, cada uno después tendrá su propia percepción sobre Fernando de Herrera, pero evidentemente tenía una estima muy alta de sí mismo y era muy consciente de sus capacidades. Bien, entonces, cuando Herrera justamente nos dice que él comenta con más diligencia y cuidado a Garcilaso, está marcando una postura crítica y autoral, ¿sí? Porque Herrera no se limita, como decíamos, a desglosar la poética garcilasiana, sino que además añade varios aspectos vinculados al arte poética. La historia y el carácter de los géneros que Garcilaso cultiva, ¿sí? La identificación de las figuras retóricas, acompañadas de explicaciones, la valoración de la calidad del léxico, los aciertos y los errores en la composición de Garcilaso, y la continuidad respecto a las convenciones del género. Y acá pensamos en la imitatio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, bueno, Herrera lo que hace es dedicarle largos escolios al tema del amor y la belleza corporal dentro de la tradición neoplatónica, que como ya vimos en clases anteriores, eran temas recurrentes e importantes, ¿no? Entonces, al respecto, Herrera nos dice, hay tres suertes de bellezas, de entendimiento, de ánima, de cuerpo. La del entendimiento por la mente robas y arrebatas
el ánima a gozar de él solo, o por el oído, o por ambos, y del cuerpo por todos los sentidos, por los cuales la belleza misma puede pasar al ánima. En fin, parece que esta hermosura corpórea proviene de ser alguno bien proporcionado, de gracioso aspecto, y en efecto de una cierta venusticidad que llaman charita los griegos, que es perfección de belleza. ¿No? Entonces, en esta cita podemos ver que Herrera destina numerosas anotaciones con el objetivo de enriquecer la lectura de Garcilaso mediante el aporte de una enciclopedia de erudición, ¿no? Esta cita es un ejemplo de los miles de escolios que aparecen en donde Herrera interviene en el texto, ¿sí? Y estas disciplinas, bueno, tienen que ver con la mitología, la historia, la cosmología, la geografía, la física, en fin. Bueno, y antes de pasar a un ejemplo concreto de un análisis del soneto séptimo de Garcilaso, volví a una de las primeras diapositivas porque me interesa que pensemos que para sus anotaciones, Herrera lo que elige es la técnica del comentario antiguo, ¿sí? Que es verso por verso, casi palabra por palabra, según un esquema que parte de la lectio, la enarratio y algo que se llama iudicium, que ahora vamos a ahondar brevemente en eso. La enarratio lo que hace es abarcar la interpretación del lenguaje, ¿sí? Por un lado, y la línea histórica, que va a estar orientada al hallazgo de las fuentes. La interpretación del lenguaje tiene que ver con el análisis de las figuras retóricas, los metros, la semántica de las palabras, etc. Y la línea histórica, como veíamos hace un ratito, le sirve a Herrera para introducir comentarios sobre distintas disciplinas, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta esto porque, por ejemplo, con la lectio lo que hace Herrera es estudiar la cadencia, la acentuación de las palabras, ¿sí? Sobre todo de las palabras finales, y la puntuación. Y el iudicium, vamos a resumirlo brevemente, ¿no? Como el juicio retórico y dialéctico, como la opinión de Herrera al respecto. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque es esta estructura, ¿sí? Esta reconstrucción que hace Herrera lo que desgaja, lo que desarma el texto de Garcilaso hasta el extremo, ¿sí? Y le permite a Herrera crear un mundo nuevo, una reconstrucción que le va a permitir a él permanecer en la posteridad. De hecho, eso queda muy claro con las polémicas que se armaron luego de la publicación de las obras de Herrera, ¿sí? Y queda claro cuando decimos que Herrera es el primer crítico de la lengua española. Bien, volviendo a los ejemplos, vamos a ver ahora sí un soneto de Garcilaso. Bien, este soneto, como decíamos, es el soneto séptimo de Garcilaso. Lo vamos a leer. Dice: no pierda más quien ha tanto perdido, bástete amor, lo que ha por mí pasado, válgame ahora nunca haber probado a defenderme de lo que has querido. Tu templo y tus paredes he vestido, de mis mojadas ropas y adornado, como acontece a quien ya ha escapado, libre de la tormenta en que se vido. Yo había jurado nunca más meterme, a poder mío y a mi consentimiento, en otro tal peligro como vano. Mas del que viene no podré valerme, y en esto no voy contra el juramento, que ni es como los otros, ni en mi mano. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Herrera de este soneto? Nos dice muchísimas cosas, pero vamos a mencionar algunas simplemente como para que tengan un ejemplo y luego, si quieren profundizar, pueden leer el PDF con unas compilaciones que les vamos a dejar de las anotaciones de Fernando de Herrera. Bien, Herrera lo primero que hace en este soneto es decir que la fuente del soneto séptimo de Garcilaso es perfectamente reconocible
y que se trata de la Oda Quinta del libro primero de los Cármina de Horacio. ¿No? Fíjense que uno hoy en día, porque tenemos tecnología, podemos googlear las cosas y nos aparecen bastante rápido. Imagínense estar en 1580 yendo a buscar la Oda Quinta del libro primero de los Cármina de Horacio, ¿no? Es un trabajo muy arduo, de muchísimo tiempo y de muchísima voluntad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, para explicar esto, porque Herrera no se contenta solamente con decir cuál es la fuente del poema, sino que inicia un escolio con un extensísimo desarrollo sobre el amor, que lo tienen en el PDF, y luego se introduce en la construcción tu templo, fíjense, ¿no? Qué preciso, dos palabras, tu templo, donde explica el quiasmo que él nota en el segundo cuarteto, y por último, recoge las fuentes de donde abreva el poema de Garcilaso, es decir, la segunda fuente, ¿no? Herrera reconoce una fuente primaria en el Cármina de Horacio y una fuente secundaria en Virgilio, ¿no? Y acá volvemos al concepto de imitatio, y Herrera nos dice que la imitatio que realiza Garcilaso en esta fuente secundaria, digamos, parte de un pasaje de la Eneida, de Virgilio, en el que el poeta llama la atención sobre el árbol donde se ha clavado la lanza de Eneas. Esto está, insisto, desarrollado en el PDF que tienen, por si quieren profundizar. Y podemos observar que dentro de este recorrido que hace por las fuentes garcilasianas, Herrera añade una suerte de cronología, ¿sí? En donde podemos encontrar la influencia de estos versos de Virgilio en poemas anteriores al soneto séptimo de Garcilaso. ¿Esto qué quiere decir? Que Herrera no solamente se limita a comentar a Garcilaso y a las fuentes originarias, originales, a las que va Garcilaso, sino que también recopila de manera cronológica estas mismas fuentes, es decir, Virgilio y Horacio, en otros poetas como Bernardo Tasso, Don Diego de Mendoza y Hurtado de Mendoza. Bien, y esto último lo traemos a colación porque también tiene que ver con la imagen que Herrera quiere demostrar, ¿no? El brocense lo que había hecho era anotar a Garcilaso, comentar a Garcilaso, sin tanta atención a las fuentes y sin dudas, sin tanta atención a otros poetas, a otros poemas que retoman esas mismas fuentes. Herrera sí lo hace porque tiene el conocimiento y lo hace para molestar, para incomodar también, ¿no? Y para plantear un recorrido de la imitatio, para plantear una línea que sigue la poesía española, ¿sí? Y en este recorrido que Herrera plantea, en estas valoraciones que él hace, en estas añadiduras, en la crítica, está esto que decíamos de sentar las bases de una nueva forma poética que Herrera luego va a retomar en su propia producción, ¿sí? Fernando de Herrera lo que hace es defender un modo de hablar, ¿sí? Y dice que la lengua tiene que surgir de otra realidad y no de la selección léxica. Entonces, esa realidad para Herrera va a estar en la poesía, en la literatura, ¿sí? Y con esta crítica lo que hace es dejar eso muy en claro para justamente, no es imponer la palabra, pero sí presentar o proponer otro tipo de lenguaje. ¿Sí? Bueno, este fue un recorrido muy breve por las anotaciones de Fernando de Herrera. Es un texto, ya que ya les comentaba, muy extenso. Es difícil acceder también a ese texto, no vamos a mentirles, no es un texto sencillo de leer, pero bueno, yo creo que los ejemplos que les dejamos en el PDF son bastante claros. Cualquier duda que tengan,
por supuesto, nos pueden escribir, nos lo comunican. Aquí tienen la bibliografía que utilizamos para preparar esta clase, a la que pueden recurrir si les interesara profundizar. Y bueno, cualquier cosa, acá estamos. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo a todos.